Ujú. Bueno, buenas noches para todos. Bienvenidos a la clase de cierre del taller de normas APA. Estuve revisando algunos adelantos que me han remitido de la estructura del artículo, que específicamente es la segunda evaluación, ¿no? Yo en este sentido les quiero comentar que esa estructura debe de estar relacionada con la pregunta de investigación y el título que usted seleccionó. ¿Por qué les digo esto? Porque la primera evaluación era específicamente desarrollar la ficha de investigación, que realmente estoy muy contenta porque el 80% de los estudiantes la realizaron, está muy acorde a la línea temática de la revista, pero sobre todo ya tienen la opción para seleccionar específicamente cuál sería la pregunta de investigación y el título que van a solicitar en aprobación desde el 1 al 8 de noviembre. Es decir, nosotros nos adelantamos a ese cronograma para tener la actividad ya lista y trabajar tranquilamente en ese ámbito de la selección del tema. Buenas noches, Víctor, que se Buenas está sumando al noches. equipo. Buenas noches. En este sentido, una vez que nosotros ya teníamos la semana pasada el tema aprobado, que ya yo se los había revisado, tiene hasta una puntuación inclusive, ustedes seleccionaran de esas 3 preguntas realmente la pregunta y el título que desean trabajar. ¿Por qué digo esto? Porque la estructura, que es la segunda evaluación del taller, es para comprobar si ustedes aplicaron las técnicas de investigación y curación de contenido. ¿Por qué? Porque ¿qué queremos evitar? Que ustedes cuando lleguen al asesor asignado no tengan idea de, digamos, cómo puede desarrollarse su artículo. Entonces, ustedes ya en este taller van con la ficha de investigación lista, es decir, tema seleccionado, pregunta seleccionada, título seleccionado, y van con una estructura posible de su artículo. ¿Por qué? Porque hay que aplicar lo que se explicó aquí de la curación de contenidos, cómo ustedes visualizan cuáles serían los tópicos que pueden desarrollar en cada estructura. Entonces, quiero advertirlo porque una compañera me envió la estructura de la ficha, pero la hizo general, o sea, la hizo como si fuera a ejecutar las 3 preguntas y los 3 títulos. Entonces, y eso yo lo expliqué en la clase antepasada, en la segunda clase, comentándoles que ya de una buena vez ustedes seleccionaron de forma interna su pregunta y su título, y de eso era el ejercicio de la posible estructura. ¿Por qué? Porque ustedes están dedicando 40 minutos, 30 minutos diarios para investigar. Hay muchos que me han escrito y yo les he recomendado fuentes de información donde pueden conseguir los contenidos vinculados a su tema. Entonces la idea es que no perdamos este tiempo que estamos utilizando. La idea es que ya nosotros hagamos ese ejercicio de visualización en el ámbito investigativo de cuáles serían esos contenidos que podemos colocar en el nudo y desarrollo del artículo, en la introducción del artículo, en la metodología que vamos a utilizar para, digamos, seleccionar la investigación. Entonces eso les sirve a ustedes como una estructura para que cuando lleguen a la reunión con su asesor asignado, no solamente ya tengan el tema, tengan la pregunta, tengan el título, sino que ya ustedes fueron asesorados en la estructura de posibles contenidos, de tal manera que el tutor va a complementar ese trabajo, pero ustedes no van a iniciar desde cero con el tutor. Entonces, para que tengan claro eso, con esta ficha que van a entregar hasta el día domingo. Yo voy a estar en línea, no se preocupen, como le comentaba a un compañero que me escribió ahorita, que me dice, profe, no tengo esa ficha, todavía no la tengo, ya mañana es viernes, yo voy a estar trabajando en línea con ustedes para brindarles cualquier tipo de asesoría. Lo que sí quiero es ese ejercicio de visualización, porque muchos se han dado cuenta que cuando estaban generándose la pregunta de investigación y el título, empezaron a caer, digamos, a delimitar el tema con el cual iban a trabajar.
Esa actividad la pueden presentar, como les comentaba, hasta el día domingo a las 11:59, que siempre colocamos la hora para poder, digamos, presentar la actividad. Hoy también escribió un compañero interesado en saber específicamente cómo es la estructura de lo que van a presentar, es decir, cómo son esos artículos académicos que iban a presentar, porque la clase pasada estuvimos hablando fue de puras citas, narrativas, citas en paréntesis, o sea, puras técnicas de norma JAPA. Entonces, el día de hoy quiero compartir con ustedes el instructivo para la presentación de artículos académicos de la revista, que es con el cual ustedes van a trabajar directamente con sus asesores asignados. Entonces, la norma principal acá es que el archivo debe ser presentado en Word, ¿verdad? Y en formato digital, porque eso nos permite a los asesores poder hacer control y cambio en el archivo, colocarle algunas nubes con recomendaciones, o inclusivemente trabajar en equipo con ustedes el artículo. Los márgenes del documento con estilo APA que se deberá presentar es de 2.54 centímetros, tanto a la derecha, izquierda, superior o inferior del documento. Este archivo está colgado en el apartado de los recursos del taller de normas APA, ¿no? El tipo de fuente a utilizar va a ser el Times Roman de 12 puntos. Van a escribir a doble espacio en todas las partes del documento. No se requiere colocar 4 espacios entre un párrafo y el otro. La extensión del artículo completo, que era la inquietud que tenía el compañero, no podrá exceder de 5 cuartillas o carillas o páginas, incluida la bibliografía específicamente que ustedes utilicen para la recopilación de la documentación que va a ser directamente citada. Me explico. Nosotros hablábamos en la etapa de curación de contenidos que podemos consultar y leer muchísimos documentos, pero ¿qué teníamos que hacer? Una selección específica de cuáles iban a ser los autores o contenido, insumo, que realmente íbamos a citar en el artículo. Es decir, usted puede consultar 80 textos, pero en la redacción del artículo usted nada más citó 5. Utilizó 5 textos, o sea, 5 fuentes de información, o 5 páginas web, o 5 tesis de grado, por ejemplo. Esas 5 fuentes que usted realmente utilizó en la redacción de ese artículo es lo que debe de estar específicamente en el listado de fuentes. Se los digo para que se eviten trabajo. ¿En qué sentido? De que me presenten un artículo, en el desarrollo no me citan ninguna fuente y en el listado me colocan 20. Automáticamente les tengo que preguntar de dónde sacó las afirmaciones, qué autores apoyaron cada párrafo de desarrollo o idea específicamente que se esté planteando. ¿Ok? Entonces es hasta 5 cuartillas específicamente. El compañero Carlos Garzón tiene la mano levantada. Adelante, Carlos. Gracias, profe. Buenas noches. Yo quería hacer una pregunta. Digamos que hay dentro de la investigación hay varias fuentes, ¿no? Entre las más importantes, por ejemplo, escogemos 5. Algunas de estas normalmente tienen coincidencia, porque inclusive dentro del mismo plano de investigación uno, o personalmente recurro también a la bibliografía de donde se sacó esta información, como para obtener un poco más de datos, ampliar un poquito más de información, etcétera. Y hay otras que en la investigación me coinciden una con otra. O sea, lo que dice prácticamente es lo mismo o muy similar, aumenta un poquito el texto. ¿Tendría que citar las dos o la más importante? Ok. Dependiendo del propósito de lo que tú desees comentar en el artículo, Carlos, fragmentos, oraciones, párrafos que desees citar, esa fuente debe de estar allí. Si en dado caso, por ejemplo, tu propósito es contrastar, porque esa es tu inquietud, es decir, este autor dijo A, este también dijo A, pero aquel dijo B. Entonces, ¿para qué voy a utilizar yo
dos autores que dicen lo mismo. Si puedo complementar, enriquecer el artículo, considerando que tengo un límite de extensión del mismo, utilizo diferentes autores que me digan, digamos, cosas diferentes. En relación a tu inquietud, por ejemplo, tú utilizas el autor, un ejemplo, Chalder Luis, pero Chalder Luis cita en su trabajo, que creo que es lo que más o menos tu inquietud, cita, por ejemplo, a Klopper, un autor X que habla de esto. Entonces, ahí tú tienes que trabajar lo que yo hablaba la semana pasada, citas narrativas. Es decir, tú colocas Chalder, entre paréntesis, 2021, si es el año de la publicación, citó a, y colocas el nombre del autor, si en el texto también está el año de ese autor, también lo puedes colocar, una coma, y ahí desarrollas la idea de lo que tú deseas capturar. O sea, ahí tienes que aplicar, Carlos, la técnica de citas narrativas. Citas narrativas de cómo lo puedas presentar. ¿Estás claro? Ahí sí estás un poco más claro. Sí, muchas gracias. Ok, y en dado caso que ustedes encuentren esos textos así, me mandan un pantallazo al WhatsApp. Profesora, mire, tengo esto, lo puedo citar así, ¿qué me recomienda? Entonces, yo automáticamente les hago la recomendación, porque es primera vez que ustedes están haciendo esto, y yo sé que cuando están realizando la práctica es donde surgen las dudas. ¿Ok? Ajá, entonces continuemos aquí con las normas para la presentación del artículo. La redacción es en tercera persona, no vamos a redactar en primera persona. A pesar de que tengamos experiencia profesional o estemos inmersos en el hecho de investigación, siempre vamos a manejar tercera persona. Mantener la claridad, la sencillez y sobre todo la concisión en la exposición escrita. Por eso era que yo les hablaba de delimitar. Entre más delimitado esté el tema, va a ser mucho más fácil para nosotros no extendernos, no tener 10, 15, 20 páginas. ¿Por qué? Porque eso lo que hace es ampliarnos el abanico de información que podemos colocar y a veces ni siquiera concluimos porque es muy poco el espacio o el tiempo que tenemos para desarrollarlo. El siguiente aspecto es el H, que dice, el título del artículo debe estar en negrilla y centrado. Los subtítulos deberán ir en negrillas y alineados a la izquierda. Ya yo les voy a mostrar ahorita cómo se vería el artículo terminado. La norma I dice, seguido del título se debe colocar centrado los datos de los autores, nombre y apellido. En este caso, ustedes son los autores y los asesores, que somos tutores, vamos en segundo lugar. ¿Ok? En el literal J, que es en el pie de página específicamente, con un superíndice asignado, ya van a ver lo que es un superíndice, se indica, según sea el caso, la afiliación del autor, dónde trabaja, por ejemplo, estudios en el área del estudio de marketing. En este caso, el de nosotros también colocamos la profesión que tenemos. Entonces ya van a ver el ejemplo. En el literal K, que es el cuerpo o texto del artículo, deberá ser presentado de forma justificada. En el literal L se especifica, después de los autores se presenta la introducción del artículo, en el cual se contextualiza específicamente la temática que vamos a desarrollar, la pregunta de investigación que ustedes seleccionaron, y podemos aproximar un poco al desarrollo del tema, de cómo lo abordamos. En el literal M ya es específicamente el nudo, cuerpo o contenido de lo que nosotros investigamos. Por ejemplo, hay una compañera, creo que es Silvia, que me envió ya su estructura de artículo. Muy bien, porque Silvia
no solamente citó correctamente las normas APA, sino que enunció los subtítulos de lo que ella pretende desarrollar en su artículo. O sea, ella tiene un esqueleto de artículos súper avanzado. Entonces, ahí en el nudo cuerpo-contenido, nosotros ¿qué vamos a desarrollar de forma argumentativa? El tema que estamos presentando. Entonces, ahí hacemos lo que le preocupa a Carlos, que era lo que habíamos hablado también en la clase pasada. No vamos a colocar un listado de un poco de citas, sino que nosotros también tenemos que contrastar. Tenemos que ponerle interés, análisis, picante a esa redacción para que nos provoque leerla. Entonces, ahí podemos definir, podemos hablar de las causas de lo que del tema que estamos abordando, de los efectos y generar contraste. En el literal N, en esta oportunidad, cosa que no hicimos en la última edición, yo realmente tengo como un objetivo profesional que nosotros empecemos a hablar de métodos y resultados. Es decir, cómo realizamos ese artículo. Y el simple hecho de nosotros hablar del método, ¿qué método hemos utilizado? Una investigación documental. Y eso lo vamos a desarrollar junto con los asesores. Vamos a tratar de darle a esta edición una visualización más de investigación, con una estructura completa de artículo de investigación, que va a ser desde una investigación básica por el tiempo que tenemos de ejecución. Pero yo estuve realmente analizando la situación, son pocos estudiantes, así que sí podemos hacerlo. Entonces, en el literal N vamos a hablar un poco acerca de los métodos y resultados que obtuvimos de esa investigación. En el literal N presentamos las conclusiones. A grosso modo, ¿qué fue lo novedoso que obtuvimos? ¿Cuáles son las recomendaciones que nosotros podemos abordar consultando esos contenidos? La gran mayoría de ustedes están ricos en ideas creativas desde su experiencia. Porque muchos me han dicho, profesora, esto es lo que sucede en mi trabajo, pero yo desde la práctica considero que esto se puede argumentar de esta manera, se puede hacer de otra forma. Y hay autores que pueden respaldar esas reflexiones finales que ustedes tienen. Y para concluir, ¿qué es lo que nosotros vamos a colocar? El listado de las fuentes, como les hemos enseñado de cuáles serían las normas específicamente, normas APA de los documentos que consultaron. Yo aquí tengo, por ejemplo, un artículo de un compañero del semestre pasado, que más o menos visualiza lo que tenemos en las normas, ¿no? Vean que en las normas el título centrado en negrilla, el autor que fue el estudiante, el número que ustedes ven acá pequeño sobre la letra, eso es lo que se llama superíndice, y mi nombre al seguido también como tutora. Abajo dice qué le corresponde a cada quien, ¿no? La introducción, él desarrolló y contextualizó su artículo y reiteró la pregunta de investigación. Automáticamente que le iba a dar respuesta. Empezó con el primer subtítulo de lo que va a desarrollar el tema. El pie de página lo que colocó era lo que les comentaba, con el superíndice coloca el autor, estudiante de la carrera de marketing del IXMA, el superíndice 2, entonces colocan mis datos, o sea, es como especificando un pequeño detalle, es dándole estructura específicamente de revista de investigación. Y tenemos acá igual otro subtítulo de desarrollo, y vean que él va en cada texto, va introduciendo de forma narrativa los autores que él consultó con su automatización, que eso lo vamos a volver a refrescar hoy porque hay dudas. O sea, me han escrito y me dicen, profesora, tengo todavía dudas con la automatización, ahorita vamos a hacer los ejercicios. Entonces, va, digamos, introduciendo por autor uno que otro tema que va desarrollando y al final coloca sus conclusiones. Súper breve, él utilizó hasta un autor para respaldarse en las conclusiones que elaboró y al final, miren, están las fuentes que él consultó. Y el texto fueron 5 páginas. O sea, súper sencillo. No
no es tan complicado si nos estructuramos bien en lo que deseamos comunicar, en lo que deseamos hacer. Y creo que lo vamos a lograr. ¿Por qué? Porque estamos trabajando, digamos que con el mismo tiempo que tenía el equipo anterior, pero resulta que ya nosotros tenemos tarea hecha desde la primera semana. O sea, nosotros tenemos hecho ahorita la tarea que nos van a aprobar hasta el 8 de noviembre, que es la ficha de investigación. Entonces nosotros estamos trabajando con una semana de anticipación, ¿no? En cada cosa que estamos elaborando. El día de mañana, Carlos tiene una duda. Adelante, Carlos. Perdón, profe, no sé si es que se me pasó. El interlineado era de 1.5, ¿verdad? El espacio entre líneas, ¿sí? Sí, sí. De todas maneras, este texto, esta norma que está aquí, nosotros la vamos a colgar en los mismos recursos del taller, específicamente. Sí, pero sí es de 1.5 porque me pareció que en el texto, en el ejemplo que nos puso, creo que estaba como 2. No, es doble. El interlineado. Ajá. No, es doble, es doble. En normas APA trabajamos interlineado doble. En sangría es 1.5. Ok. Ajá. Gracias. Adelante. Ok, ¿alguna otra inquietud antes de continuar con el siguiente tema? ¿No? Ok. Como les comentaba, yo terminando ahorita la videoconferencia, voy a coordinar con el profe Roberto para que ya mañana puedan ir asignando los grupos con sus asesores. ¿Ok? Los que ya tienen la ficha de investigación, cuyo puntaje fue perfecto, es decir, 100. También hay alguien que tiene 90. Pueden ya presentar en el campus de elección del tema la aprobación del tema. Recuérdense que en esta oportunidad van a colocar tema, pregunta de investigación y título, si desean hacerlo. Aunque tienen chance hasta el día 8 de noviembre en el campus para presentarlo. De todas maneras, esas fechas las vamos a refrescar ahorita antes de concluir el taller. La clase pasada nosotros estuvimos hablando específicamente acerca de cómo citar, ¿verdad? Y habíamos visto algunos ejemplos. Habíamos conversado acerca de, por ejemplo, si citábamos un libro, que teníamos que colocar el apellido del autor, seguido del inicial del nombre, cerrado entre paréntesis el año de la publicación, seguido del título del libro en cursiva. Y si este estaba en internet, podríamos colocar la dirección electrónica donde lo podíamos descargar. También podríamos indicar seguido del nombre antes de la página de la dirección electrónica, podríamos indicar la editorial y hasta el país en el cual se pudo, digamos, realizar la publicación. Sin embargo, hoy me escribió un compañero haciéndome una pregunta específicamente de las páginas web. Por ejemplo, es diferente cuando nosotros citamos un documento que está en la red, pero es un libro, por ejemplo. Pero cuando son estas páginas que son generales, es decir, estoy utilizando la página más el documento que tiene o que está publicando, o que está presentando, por ejemplo, un artículo de un blog, un comentario de un profesional. Nosotros siempre tenemos que abocarnos, y una recomendación que les doy, es que esas fuentes tengan forma de citado, es decir, que identifiquen el apellido del autor, el nombre del autor, digan el año en el cual se publicó, y eso realmente sí lo conseguimos, y son fuentes de información, como yo las llamo, confiables. ¿Por qué? Porque cuando a veces utilizamos referencias que no indican ni siquiera la fecha de publicación, a veces ni la institución con la cual se hizo, digamos, la investigación,
o es un comentario simplemente personal, ¿saben? O sea, nosotros podemos escribir en internet. Yo, por ejemplo, tengo mi blog, tengo mi página web, yo puedo llegar a hacer un comentario y colgarlo ahí, pero quizás no demuestro que hay un sustento, que realmente evidencia una investigación que sea confiable. Entonces yo ese tipo de comentarios, una recomendación que les doy, es que no se enrollen la vida utilizando fuentes de información no confiables. Utilicen fuentes que pueden citar, fuentes que si, por ejemplo, no tiene el autor en la página web, pero sí tiene, por ejemplo, la institución a la cual representa. O, por ejemplo, tiene el nombre de la página web, dice que es redacción propia y el autor es el mismo nombre de la página web, ese también se puede utilizar. Pero estos comentarios que son generales, que están, por ejemplo, en foros, que están en chat, no son una fuente confiable, muchachos. Entonces, no se estresen usando ese tipo de fuente. ¿Por qué? Porque les surge mil y una inquietud, porque no tienen lo que se exige en normas APA para poder citarlos de forma correcta. También me preguntaba una compañera de que ella hizo el ejercicio de automatización y consultó el manual de normas APA que está colgado en nuestro taller. Y en nuestro taller están estos ejemplos que ustedes ven en pantalla de cómo citar página web. Pero cuando ella automatiza en Word, le sale recuperado o obtenido. No, la palabra fue obtenido de, cuando ella coloca la dirección. Cuando a ustedes les sale obtenido de, es porque el Word que ustedes tienen instalado en la máquina donde están haciendo la automatización no están actualizados. Por lo general, el Word indica, o sea, el más actualizado indica recuperado de. Pero eso sencillamente se puede arreglar en la parte final haciendo una edición, cambiando las palabras, el obtenido de por recuperado de. O sea, no se estresen por eso. En este caso, cuando nosotros vamos a citar documentos de página web, es obligatorio que coloquen la dirección de la página web. Profesora, que la dirección es muy larga, que la copié y son 3, 4, 5 líneas de la dirección, colóquela. Lamentablemente hay que hacerlo. No podemos resumir el URL de la fuente con la cual nosotros estamos justificando profesionalmente la investigación que hicimos. Las normas APA no colocan límites en ese sentido. Es decir, que si son 3, la dirección electrónica es muy larga, no se puede citar. No, las normas APA no indican en lo absoluto eso. Sencillamente colocarla y listo. Además que eso va al final del trabajo de investigación. Porque lo que va en el insumo, cuando nosotros redactamos, ¿qué es? El apellido del autor, el año de la publicación y en su defecto si tiene página, el número de la página de la cual estamos citando. Así que en ese sentido no hay ningún tipo de estrés al respecto. Cuando nosotros vayamos a citar informes de gobierno, primero que nada tenemos que colocar la institución de la cual se publicó el informe, con el año de publicación del informe, con el seguido del título del informe. Por lo general, estos informes de gobierno siempre tienen un número de publicación, un volumen, un carácter que les identifica en la secuencia de los informes. Ahí podemos ver anuarios, podemos ver estadísticas específicas que reportan, por ejemplo, el INEC lo hace, la Cámara de Comercio de Quito también lo hace. Por ejemplo, cuando dan algunas estadísticas de marketing, inversión, desarrollo de empresa. Una vez que ya se coloca ese dato de la publicación, hay que identificar el nombre del departamento del cual se publicó, que eso siempre está en la segunda página de todo informe. Se indica hasta inclusive quién es el responsable de la impresión, seguido de la dirección electrónica de donde lo estemos sacando. Un compañero también me escribió porque no hablamos de la clase pasada de cita de tesis de grado y en su curación de contenido del artículo él está utilizando una tesis de grado que representa algo muy novedoso
en el tópico que él está investigando. ¿Cómo citarlo? Primero que nada vamos a colocar el autor. El autor es el tesista, no el tutor de la tesis. Entonces, en este caso se coloca el apellido del tesista, seguido del primer nombre del tesista, seguido del año de la publicación de la tesis, seguido del título de la tesis. En este caso, se coloca entre corchetes, que es la diferencia de citar a un libro, por ejemplo, o un artículo, la palabra tipo de tesis para optar al grado. Si ustedes cuando revisan las carátulas de las tesis, después del membrete institucional, arriba en la parte del título, es obligatorio que nosotros coloquemos título de grado para optar a la licenciatura de comunicación social, por ejemplo. Tesis de grado para optar al título de máster en marketing. Entonces, esa frase que está sobre el título, que por lo general es sobre el título, es lo que ustedes tienen que colocar entre corchetes. ¿Seguido de qué? Seguido del nombre de la institución que otorga el título. Eso si tienen la tesis en la mano, es decir, fueron a la biblioteca y les entregaron en físico la tesis. Pero si la tesis ustedes la consultan de un repositorio digital, que muchas universidades lo tienen público y las consiguen también en Google Academic, ustedes sencillamente, después de todo esto que dice aquí del nombre de la institución que otorga el título, es decir, puede ser la universidad, puede ser un instituto superior, ustedes lo que copian es la dirección electrónica de donde lo descargaron. Que por lo general, este tipo de archivos siempre son un PDF que ustedes pueden consultar. En este caso, cuando hablamos de tesis, y se lo comentaba al compañero que me escribió por la duda, cuando yo hago la narración, es decir, la cita narrativa en el texto, ahí debo de colocar la página, porque estos documentos de tesis, por lo general, siempre están en PDF, vienen hasta con el índice de contenido, vienen completos. Entonces allí, de donde saque específicamente el documento, ustedes pueden citar la página del cual se está citando. Yo les comenté a ustedes la clase pasada y se los reitero. Yo reviso fuente por fuente que ustedes me coloquen para darme cuenta si la dirección electrónica está correcta. Si no está correcta, les voy a decir, mire, este autor, no puedo verificar este texto donde lo sacaste. Yo verifico hasta el citado si es en bloque, es decir, estos textos grandes que salen del párrafo porque son de más de 40 caracteres y hay que citarlos en bloque. Entonces, tratemos, por favor, de hacer esta actividad lo más transparente posible. Uno, para que a ustedes no se les genere inquietud en las citas que están haciendo. Porque si a mí me genera duda alguna cita, yo automáticamente se lo digo al estudiante. Y recuerden que nosotros tenemos un profesor en el equipo de asesores que se encarga de hacer el chequeo de antiplagio. Entonces, nosotros le remitimos el documento y él se encarga de depurar y ver, y nos los pasa con un reporte inclusive hasta de dónde está saliendo las fuentes que ustedes estén consultando de forma electrónica, ¿no? Entonces, cuidado con eso. Sepan que nos toca verificar los aspectos. En el área de cómo citar el artículo, eso lo hablamos la clase pasada, específicamente, de tal manera de que no genere inconvenientes. Aquí está otra inquietud que no me la plantearon en el taller, pero sí por el WhatsApp. Profesora, no entendí el al en la cita entre paréntesis o narrativa. Recuérdense, por ejemplo, ustedes ven en la primera cita que está en pantalla. ¿Cuántos autores tiene? Gladys, uno, tiene Moreno, tiene a Pérez y tiene a Jelinek. Esta cita
que nosotros tenemos acá, así es como debe estar citado al final, es decir, en el listado de fuentes al final, ¿verdad? Pero cuando yo estoy en el párrafo y estoy redactando y quiero colocar al final, entre paréntesis, la fuente, cuando son más de 3 autores, las normas APA nos recomienda que coloquemos el apellido del primero, como lo ven aquí abajo, Gladys, seguida de la abreviación et al con un punto, seguido de la coma y el año en el cual automáticamente se hizo la publicación. Entonces, se hace de las dos formas, tanto en paréntesis si lo quieren colocar al final de un párrafo, por ejemplo, o si lo hacen de forma narrativa. Lo pueden colocar fuera de en paréntesis el et al, pero recuérdense que siempre hay que colocar entre paréntesis el año del autor, tal como está el ejemplo acá. No es nada del otro mundo, es sencillamente ustedes revisan su fuente y si sus fuentes son más de 4 autores, ustedes le colocan automáticamente el apellido del primero seguido de la abreviación et al punto. ¿Ok? Ajá, otra pregunta, por eso es que lo traigo también a acotación. ¿Cómo cito los artículos de prensa, profesora? Mire, por ejemplo, este que yo consulté no tiene el autor. Dice redacción El Comercio. Entonces, en ese caso, claro que está diciendo quién es el autor. El autor es el diario. Entonces, se coloca el nombre del autor seguido de la fecha, específicamente la publicación del periódico. ¿Qué es lo que pasa? Cuando en un periódico no colocan el nombre del periodista, y se los digo por experiencia profesional, es que a veces le hacen muchas correcciones al texto y no da chance de que lo revise también el periodista. Entonces el periodista no va a firmar algo que, muchachos, que no es 100% lo que redactó, por ejemplo. Entonces lo asume la redacción del periódico. Es así como las editoriales, ¿saben? Que a veces cuando también hace una opinión el periódico, ¿qué lo asume? Lo asume es la redacción general, el editor, pues. El editor es el que realmente asume allí la responsabilidad. Pero en el caso que me comentaban, cuando indica redacción, o sea, autorredacción, se coloca el nombre del periódico directamente. De las publicaciones de Facebook no hubo otra inquietud, esto ya lo conversamos también en la clase pasada. Ajá, aquí vamos con la siguiente incertidumbre que se presentó. Si yo utilizo un video de YouTube, ¿verdad? En la parte de abajo del video está el nombre del canal. El nombre del canal es el autor. Porque me preguntaban, profesora, pero es que ahí no hay nombre específicamente de quién hizo el video, quién lo produjo, sí quién declara. Yo le dije, no, pero es que el autor en este caso, lo que se coloca es el nombre del canal, de donde usted está utilizando específicamente las declaraciones que tenga el autor o la persona que estén entrevistando. ¿Ok? ¿Alguna inquietud hasta el momento? Vean que las dudas siempre aparecen, es cuando van a hacer la actividad. Ok, entonces vamos, ya que no hay inquietudes, me preguntaban, profesora, ¿cómo automatizo yo? ¿Verdad? Vamos a la acción. Ustedes ya tienen automáticamente, por ejemplo, la redacción. Este primer párrafo que está acá es de este autor que está acá. Y este primer párrafo, este segundo párrafo parafraseado es de este autor que está acá. Es decir, yo no los copié textual. En el primero, yo lo que voy a hacer es poder introducirlo con una cita sencilla. Entonces, ¿qué ingreso? Ingreso a referencias, coloco insertar citas, hago clic en agregar nueva fuente. Y aquí vemos este cuadro que nos surge, donde nosotros lo primero que tenemos que especificar es el tipo de fuente que vamos a citar.
En este caso, es un libro que yo consulté en la web, o sea, está en digital, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos agregar? Buscamos aquí el tipo de documento que vamos a citar. Vean, dice libro. Y me aparece una serie de campos obligatorios que según las normas APA exigen. Entonces yo aquí empiezo automáticamente a escribir el apellido del autor, es Páez, seguido de la letra, el inicial, el título, cómo se llama el libro. Entonces el libro es, ¿qué es un webinar? Ajá. ¿Y por qué es una estrategia de marketing que debes probar? Ese es el título. El año de la publicación es el 2011, ¿verdad? No me indica ciudad, no me indica editorial, pero resulta que el documento está en digital. Entonces yo hago la opción aquí, mostrar todos los campos bibliográficos. Y empiezo a buscar, ¿verdad? Donde yo puedo colocar específicamente la dirección electrónica, que en este caso hay que colocarla donde dice URL. La dirección electrónica donde se puede consultar es www.creana.com/blog/marketing, o sea, copio la página web digital que es un webinar. ¿Qué dice aquí? Año en que realizó la consulta. ¿Cuándo lo hice? En el 2022. Mes en que realizó la consulta. Lo pueden colocar en número o en letras. Entonces colocamos aquí octubre. Fecha de la consulta 27. Y le doy guardar. Y automáticamente vean que me apareció el autor, que es decir, cerrado entre paréntesis, con el apellido seguido del año. ¿Lo vieron? Volvemos a hacerlo. Lo voy a volver a colocar acá al final. Selecciono el lugar donde quiero que aparezca la fuente. Hago clic en referencia. Después en insertar fuentes. Botón agregar nueva fuente. En este caso vuelvo a seleccionar libro. Anoto el autor. Schalder, seguido de su letra inicial, punto. El título del documento. ¿Qué es un webinar? Y cómo funciona en el mercado farmacéutico. Ahí me falta un acento, pero después lo reviso. Ajá, entonces sería año de la publicación 2021. Ciudad no lo tengo, es un libro digital. Busco nuevamente el URL, coloco la dirección www.schalder.com/blog-marketing.com. Año en que realicé la consulta, 2022, octubre.
Y el día que lo hice fue hoy, 27. Le doy a aceptar y ven, automáticamente me aparece la cita del autor. En su defecto, al final, si ustedes no hacen la transcripción de las fuentes, ustedes sencillamente vuelven a ingresar a referencias, colocan aquí bibliografía, como quieren, y aquí seleccionan el modo en cómo quieren que aparezca. Y el mismo Word, cuando le dan a aceptar, les automatiza las fuentes que ustedes utilizaron en el proceso de automatización. ¿Alguna duda o inquietud hasta el momento? Profe, sabe que creo que en esa creación es donde va a ser un poquito complejo, ¿no? Pero después ya creo que automatizando ya va a mejorar, ¿no es cierto?, al momento que se va creando el artículo. Darse un poquito de tiempo para la creación de esa automatización. Claro. Bueno, miren, yo les doy un secreto de cómo lo trabajo yo. O sea, yo cuando hago la investigación, la curación del contenido, yo selecciono qué fuentes voy a usar y hago mi listado y lo automatizo primero. O sea, inserto todas esas fuentes de una buena vez aquí para que cuando yo me inspire y me anime redactando, que ya cuando empiezo a redactar nadie me para, entonces automáticamente veo, ok, estoy contrastando lo que dijo este autor con estas fuentes de esto. Entonces lo busco y automatizo directamente. Porque es doble el trabajo de ir redactando, automatizando. O sea, hay personas que sí lo hacen y está bien. Está bien porque tienen control en eso. Yo nada más les comento cómo lo hago yo. Yo sencillamente selecciono mi fuente, inserto todas las que voy a utilizar y ya las tengo ahí guardadas, porque yo hago antes de empezar a redactar, yo manejo la estructura periodística básica, es decir, la pirámide invertida. Entonces planifico mi pirámide invertida primero y después es que empiezo a redactar. Es una forma de saber cuál es la estructura, a dónde voy, cuál va a ser mi idea principal, mi idea secundaria y las ideas de relleno, que son las que dejo al final. Entonces me es más fácil guardar primero todas las fuentes y cuando estoy redactando ya lo que hago es insertar. Salgo más rápido de eso. Pero también lo pueden hacer así, cortando, pegando y van automatizando. Lo que pasa es que a mí la automatización me mata un poco la inspiración, y discúlpenme mi sinceridad profesional, pero estoy inspirada redactando, contrastando, entonces si me voy al cuadro a insertar la cita, cuando ya regrese, ya se me olvidó que era lo siguiente que iba a escribir, por ejemplo. Cosas que le pasan a uno de forma profesional, pues en el ejercicio. Entonces una recomendación, pueden hacerlo de ambas formas, viendo cómo les va su ritmo. Y poco a poco eso se va aprendiendo. Ya en la práctica, ya lo que se hace es rutina, muchachos. Rutina es lo que se hace esto. Porque eso es lo que es, una rutina, una metodología. Entonces, si no hay ninguna otra inquietud, vamos a cerrar el taller el día de hoy con estos últimos contenidos. Sin embargo, antes de despedirme, les recuerdo, la elección del tema la pueden cargar en el campus desde ya, pero el orden del cronograma es desde el 1 hasta el 8 de noviembre, tienen oportunidad para hacerlo. Una vez que yo les indique que el tema esté aprobado en la plataforma, ¿verdad? ¿Qué inicia? La acción con su asesor. El día de mañana yo voy a conversar con el profe Roberto para que ya los grupos los vayan creando y ustedes ya sepan cuál es su asesor. Sobre todo los que ya tienen ficha con puntuación perfecta y los temas están bien interesantes y pueden ya empezar a trabajar. Recuerden que la entrega del primer borrador se va a realizar en el lapso del 9 al 22 de noviembre. Allí, ¿qué hace el asesor? Direcciona completamente la visión del artículo, revisa redacción, revisa cumplimiento de normas APA, ¿ok? Y la estructura que les acabo de hablar, que ya está colgada en el campus, en el taller, que son las normas de cómo se va a presentar cada artículo para la revista. Y se hace
un paso por el sistema antiplagio. Se les devuelve a ustedes con las recomendaciones para que hagan el segundo borrador, es decir, con esas correcciones. Ese segundo borrador se debe de presentar del 23 al 30 de noviembre. Es decir, que la acción para la redacción de este artículo, muchachos, es de un mes. ¿Ok? Hasta el 30 de noviembre. Sí podemos. Quiten esas caras de preocupación que veo en la cámara, por favor. Sí podemos hacerlo y lo vamos a lograr y nos va a quedar espectacular. ¿Qué les digo yo a ustedes? No vayan a pedir auxilio cuando ya estén con la soga al cuello de tanta actividad. No, no, no. Esto hay que irlo trabajando sobre la marcha, como les dije, dándole 30 minutos, 20 minutos un día, 40 el otro. Si hay que llamar al asesor y fastidiarlo, fastídielo. Si necesita hablar conmigo, hágalo, que el trabajo va a salir porque va a salir. Es más, los invito para que ya vayan pensando cómo desean tomarse su fotografía, porque cuando esté la aprobación del artículo, que es del 1 al 9 de diciembre, ustedes tienen que remitir el segundo borrador con la fotografía que va a salir de ustedes en la revista, ¿no? Una fotografía tipo carnet o un poquitico, digamos, más de plano medio que puedan tomarse, bien chévere, donde salgan para la publicación. Así que ánimo, que sí podemos hacerlo. Todos los temas están interesantes, hay bastante documentación para ello. Si se bloquean y no consiguen información, comuníquense conmigo y empezamos a investigar juntos y vemos cómo vamos poco a poco estructurando el artículo. Así que manos a la obra. El taller tienen 2 actividades evaluativas que las pueden presentar hasta el día domingo. Recuérdense que es la posible estructura del taller más un ejercicio de este tipo que les acabo de colocar, de citas de norma JAPA. La compañera Joana Criollo tiene la manito levantada. Adelante, Joana, te escuchamos. Buenas noches, disculpe que le moleste. Justamente mi pregunta va que nos acaba de mencionar que podemos presentar hasta el día domingo, pero tengo abierta lo que es y me dice que podemos presentar hasta el día sábado 29 de octubre a las 23:59 en la plataforma. ¿En serio? Sí, Ay, no y te por eso es mi preocupes. Yo preocupación, ahorita, porque ya no sale 2 días, quiere decir que mañana hay que hacerse como sea. tranquila, Joana, yo ahorita ingreso al campo y coloco hasta el domingo. Tranquila. Muchísimas gracias. Ajá, tranquila. De tal manera que ustedes ya tengan más calma para realizar la actividad. El día domingo vamos a estar en el acto de grado de una promoción de ustedes. Entonces, si yo no respondo como hasta las 2 de la tarde, quiero que comprendan que estamos con entrega de diploma, los títulos de grado, colocándole birrete a los compañeros, entonces ya saben. Después de las 2 de la tarde, yo responderé los mensajes si me escriben. ¿Ok? No crean que es que me perdí. Es que estamos trabajando también para el instituto. Entonces estamos en contacto, chicos. Buenas noches. Buenas noches. Cuídense. Buenas noches, profe. Gracias. Karina, Buenas buenas noches. Gracias, una buena noches. noche. Buenas noches.